Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Disculpas por tardar en publicar, pero por motivos de salud no pudimos hacerlo antes. Hablemos de la teoría revolucionaria, escrita y definida para el marxismo por Antonio Gramsci, quien identificó correctamente el cambio de época. A diferencia de Lenin o Mao, la teoría propone que la revolución por la fuerza, por la coerción física y la violencia, no debe ser in totum, sino que añade como elemento crucial el control ideológico. Alcanzar el consentimiento social minando las estructuras de la sociedad con el asedio cultural. Ahora bien, aunque la teoría es una función del marxismo, puede extrapolarse y usarse para otros fines. Por ejemplo, en el marketing empresarial, convencer que el robot aspiradora autónomo y silencioso es mejor que la escoba por vía de la propaganda. El estatus de cultura condicionante se alcanza asaltando los ejes productores, es decir, lo que sociológicamente se denominan factores, agentes o medios de adoctrinamiento. En las sociedades occidentales, por excelencia, son la academia, la burocracia del Estado, los medios de difusión y las asociaciones civiles, hoy ONGs. Si reflexionamos estos medios como una totalidad, el producto es un universo fucsia arcoíris que impone por las redes del espectro radioeléctrico de qué forma pensar y qué términos hay que utilizar para que la cuadratura sea políticamente correcta. O en otras palabras, la comunicación ofrecida con extrema atención a no ofender a ciertas categorías ideológicas o de personas dentro a un elenco de palabras permitidas y en la dirección del pensamiento uniforme, homogéneo, que favorece los valores en que se sustenta el poder dominante y los disvalores que disemina, prohibiendo y censurando toda posibilidad de elaborar un juicio reflexivo, individual o colectivo. Y esto significa censura, y quien se atreva a desmentirlo, lo esperamos. No se puede hablar ni exprimir una opinión sobre un hecho histórico. No se puede contradecir el discurso único. Hay términos prohibidos, libros, películas, sonidos de tiempos pasados, también prohibidos. Se observa el mundo y la historia desde el presentismo, como decía Benedetto Croce, en orden a las necesidades ideológicas del presente. ¿Podemos analizar la ciencia precopernicana desde el paradigma copernicano? ¿O podríamos asignar las categorías actuales al estudio de cualquier concepto del pasado? Por ejemplo, la libertad. Es evidente y razonablemente imposible, pero la tiranía ideológica dicta es o será lo que yo diga. Y sobre ello no podemos opinar, sino aceptar en modo inapelable. Así, hablar o reflexionar acaba en una cárcel panóptica sin escape. Se nos permite opinar sobre algunas cuestiones periféricas, anecdóticas, pueriles, superficiales, pero no sobre el núcleo o la causa de esta enfermiza realidad. Debes aceptar la censura sin exprimir o expresar tu opinión y además aceptar como dato irrefutable toda narración histórica, política, social, económica o científica que el régimen de la globocracia terapéutica y psicocapitalista permita. No puedes publicar ni producir un contenido por ningún soporte, nada,
contrario a la versión oficial. Y esto en mi barrio le dicen tiranía, en base a la herencia y análisis de las formas de gobierno de unos helenos que hace unos miles de años lo dejaron para la posteridad, para que aprendamos. Ahora se presenta el problema de la tradición por un lado y de la religión por el otro. Usamos y arrastramos términos de antiguas lenguas, incluso mezclamos términos y lenguas, y de la religión que sostiene conceptos no adecuados al pensamiento de moda. Por ejemplo, la Navidad, los nombres María, José, Jesús, Israel, Juan o Julio. ¿Qué propone Gramsci a este respecto que constituye el núcleo duro de la cultura? Subvertir la lengua y eliminar el clero. Y al no poder perpetrar una masacre, imposible de sostener en un juicio histórico favorable, entonces la subversión debe ser cultural. Decimos idiota, término de origen griego, o justicia, término de origen latino. Y en Occidente hay una tradición cultural vinculada al cristianismo. Ahora, ¿cómo combate el poder dominante para implantar la teoría gramsciana? Imponiendo una forma de lengua, un modo de hablar que elimina toda referencia al significado cultural y conceptual que viaja por la costumbre. Empezaron quitando los crucifijos de colegios, hospitales y edificios públicos. Hoy, la Comisión Europea propone no vincular en la comunicación de sus Estados miembros términos que refieran a cuestiones religiosas. El término Navidad debe cancelarse por la fórmula periodo vacacional. No se puede llamar señor o señora, señorita, sin la autorización del interlocutor. Y recomienda evitar el uso de nombres como María, Jesús, Juan, Julio, Israel. A este punto alguien podría pensar que estoy exagerando o desvariando, pero no. Debajo les dejo el link a la información de la prensa y además a la fuente oficial del documento de la Comisión Europea titulado Líneas Guía para la Comunicación Inclusiva. Es evidente que impartir la forma de hablar a 350 millones de personas que hablan más de 30 lenguas diferentes, imponer un nuevo elenco de nombres, es una subversión absoluta a la cultura. Si se añade que en ese continente es el cristianismo la base de la explosión cultural de siglos y eliminamos el recuerdo de las Navidades, Pascuas, etc., asistimos a un giro copernicano, incluso de la ética, que elimina la cultura por un superficial modo acultural. Por ello, Europa se ha vuelto un peligro para la civilización. Todo lo subvierte en nombre de un progreso que involuciona.